¿Se oye bien? ¿Sí? La mayor muestra de soberanía es ceder un poco de ella para garantizar el bien mayor. Nosotros como gobierno nos vamos a propender por esta moción en demostrar cómo nosotros consideramos que los estados latinoamericanos deben someterse a una corte internacional ad hoc para llevar a cabo las investigaciones y juicios del caso Odebrecht. Entendiendo entonces dentro de este debate que esta corte ad hoc va a ser entonces una que se va a crear para un caso específico y particular en un momento específico. Las investigaciones y juicios comprenden todo el proceso judicial relacionado entonces con el caso que es el de Odebrecht, el cual corresponde a esta empresa brasileña que pagó diferentes sobornos en países de América Latina para conseguir beneficios en diferentes licitaciones y procesos de construcción en diferentes países. ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrarles en este caso? Primero, tenemos que entender que esta corte ad hoc no va a estar totalmente descontextualizada. Tenemos que tener en cuenta que los impactos que se dieron en cada uno de los países fueron diferentes y tuvieron diferentes impactos, y en esa medida nosotros vamos a decir que esta corte va a tener un enfoque territorial, es decir, vamos a ser conscientes de todas las jurisdicciones de cada uno de los países implicados para que entonces los daños que se dieron sean proporcionales entonces a las penas que se van a imponer. En ese sentido entonces vamos a tener en cuenta cada uno de los procesos que se va a llevar a cabo. No vamos a ignorar cada una de estas jurisprudencias, pero sí vamos a dar garantías de unos mejores procesos. Y como gobierno entonces vamos a comenzar la argumentación para mostrarles por qué esta corte es la mejor solución para este problema de corrupción. En una primera medida entonces nosotros consideramos que existe una jurisprudencia superior. ¿Por qué una jurisprudencia superior? No solamente en un sentido geográfico, ya que Odebrecht, como les dije, afectó muchísimos países de América Latina, sino que mucho más allá de esto, el problema es que todos los sistemas o estos procesos de corrupción afectaron no solamente al ejecutivo, sino también al judicial y al legislativo en muchísimos países. Se pagaron sobornos, se pidieron favores. En esta medida entonces lo que sucedió es que se estuvieron poniendo funcionarios públicos dentro de cargos que les iban a dar beneficios económicos. En ese sentido nosotros consideramos que, dado el impacto que se tiene desde un punto de vista geográfico, sino también porque los sistemas judiciales dentro de América Latina se han visto vinculados dentro de estos procesos de corrupción, es que nosotros consideramos que es muchísimo más efectivo tener esta corte aparte, que además de esto esta corte va a estar conformada por jueces externos, jueces fuera de estas jurisprudencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque van a ser los mejores. Vamos a garantizar con todos los recursos posibles que estos jueces sean los más capacitados, los más legitimados a través del mundo, para tener la mayor objetividad posible dentro del nivel humano. Así nosotros podemos entonces garantizar no solamente que estos jueces traten de alejarse lo más posible de estos procesos de corrupción, sino que no sean influenciados por estos sistemas judiciales que ya han sido corrompidos por todos estos sobornos, por todos estos procesos de influencias que ha puesto Odebrecht dentro de América Latina. En ese sentido consideramos que hay una jurisdicción superior que debe imponerse, y esa jurisdicción superior es la de este tribunal ad hoc, tribunal que entonces va a contar con los más capacitados, y esta mayor capacitación no solamente va a estar justificada dentro de ellos mismos, sino también por el alcance tan grande que tuvieron dentro de América Latina, y también porque esto nos va a dar mucha mayor efectividad. Esto en una primera medida. En una segunda también tenemos que entender que nosotros lo que buscamos es una efectividad, y esta efectividad va a basarse entonces en la reparación, y no solamente reparación en términos políticos, sociales, tampoco legales, sino económicos incluso, porque lo que nosotros consideramos es que los daños trascendieron, porque es que toda la malversación de fondos que se dio en el erario de cada uno de los países afectó directamente derechos fundamentales de cada uno de estos ciudadanos. En esa medida entonces nosotros vamos a propender porque esta justicia que vamos a aplicar a través de este tribunal se dé en una manera proporcional, como ya les había mencionado, en un enfoque territorial, pero siempre teniendo en cuenta cada uno de los daños e impactos que se realizaron dentro de cada uno de los países de América Latina. En ese sentido, porque esta corte va a ser mucho más efectiva y mucho más eficiente, no solamente por estar separada, por estar abstraída, sino que al mismo tiempo, como ya les había mencionado, vamos a tenerlas totalmente concentradas dentro de este caso. Nosotros consideramos que incluso dentro de las mismas cortes en los países se manejan muchísimos casos, se tardan demasiado tiempo. Vamos a enfocar a estos jueces solamente dentro de este proceso, y en esa medida lo que vamos a conseguir es que se dé una mayor efectividad y que sea consciente de esa reparación necesaria que se debe hacer en la mayor brevedad posible ante todos los detrimentos que se han dado, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de derechos en América Latina. Sí, exactamente a quién estaría juzgando cada una, bueno, esta corte en particular. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos claro? Aquí se van a juzgar absolutamente todos los implicados
Y vamos a partir de que va a quedar absolutamente por debajo cualquier tipo de inhabilidad, cualquier tipo de cuidado, cualquier tipo de cosa, porque por ejemplo en Colombia se demostró que la campaña de nuestro último presidente fue financiada por Odebrecht. Por vencimiento de términos internos, este no fue juzgado por los tribunales internos. En esa medida nosotros consideramos que simplemente por estos procesos internos se está impidiendo que se dé un resarcimiento efectivo. Por eso es que nosotros vamos a eliminar cualquier tipo de protección que se dé sobre políticos, porque si usted llega de manera indebida no puede abogar por un derecho que usted consiguió ilegalmente. Por eso es que vamos a quitar cualquier tipo de protección que se dé a cualquiera de los implicados que se ha demostrado en esta medida. Como un tercer argumento, como parte de la Cámara Alta del Gobierno, les vamos a expresar también que no solamente vamos a tener unos juicios que parte de esa jurisdicción superior, que vamos a mejorar entonces un impacto general, sino que además entonces vamos a analizar a cada uno de los actores. ¿Cómo cada uno de los actores va a verse implicado? Aquí no solamente estamos hablando de las personas que están siendo acusadas, también estamos pensando en los jueces e incluso en los testigos, porque es necesario abstraerlos dentro de esta corte. Si siguen dentro de los procesos de cada uno de esos países, estas personas entonces pueden verse sujetos de diferentes procesos. Estas personas pueden ser perseguidas internamente, estas personas incluso pueden ser compradas, como ya se ha visto en diferentes casos a nivel de América Latina. ¿Qué es lo que nosotros propendemos? Sacar a todas estas personas que se vean implicadas, llevarlos a este sitio seguro, porque el tribunal no solamente va a estar en sí mismo alejado de las cortes de justicia, sino también de los mismos países, y en esta medida entonces vamos a tomar cada uno de estos actores, los vamos a abstraer y vamos a buscar entonces que se dé una certeza dentro de los procesos, dentro de la mayor objetividad posible. Y esta objetividad, como ya les había mencionado, la vamos a tener entonces teniendo en cuenta a la mayor capacitación posible, el gran poder que va a tener esta corte, que vamos a buscar la mayor efectividad a través de que esta corte se enfoque solamente dentro de este caso, y que vamos a alejar a todos los actores que se vean implicados, eliminando cualquier tipo de protección para que se logre la mayor efectividad posible con los mejores jueces posibles y en el menor tiempo posible, para que este caso sea ejemplificante y demuestre que se puede superar estos procesos de corrupción dentro de América Latina. Gracias. Estimados señores jueces, desde la Cámara de Oposición consideramos que sí, debe haber un proceso que tenga toda la objetividad posible, que sea un proceso más corto, que se elimine la protección a los políticos, que se evite la compra de jueces. Y precisamente porque consideramos todo lo que ha señalado la Cámara del Gobierno, es que consideramos que estos requisitos deben ser permanentes y no meramente ad hoc, tal y como lo propone la Cámara de Gobierno. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que la Cámara de Gobierno viene a traernos un plan perfecto, pero como bien lo ha definido, para un caso específico y particular, en un momento específico. Y nosotros venimos a decir que queremos todos los beneficios, pero los queremos de manera permanente por la complejidad de los casos que se están produciendo. Y es precisamente por esto que vamos a construir la línea argumentativa para demostrar cómo es que estos delitos que están ocurriendo, cómo es que estos hechos del caso Odebrecht pueden ocurrir también más adelante e incluso pueden estar ocurriendo actualmente en nuestros tiempos. Y vamos entonces a pasar a la línea argumentativa, habiendo tomado todo el caso de gobierno y aceptado todos los beneficios que nos trae, pero es muy importante demostrar que queremos que esta medida sea permanente y no ad hoc. Y es que la moción permitía, o mejor dicho, la moción pedía que la Cámara de Gobierno nos explique por qué esta Corte Internacional debía ser ad hoc, es decir, para un caso específico y un momento específico, nuevamente tomando sus definiciones, y nosotros vamos a decir que no queremos algo para un caso específico y un momento específico, sino para casos similares y que se mantengan en el tiempo. Ahora bien, vamos, como ya lo he anunciado, a la línea argumentativa. Y es que actualmente vemos que los estados latinoamericanos se están dando cuenta que el sector público es un sector débil todavía, que necesita el apoyo de la empresa privada para poder llevar a cabo la gestión de sus actividades, de sus políticas públicas. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada vez más el sector público está recurriendo al sector privado, está fortaleciendo la normativa en el sector para poder tener colaboración con el sector privado. ¿Y qué
corrupción o qué figura se origina a partir de esta colaboración? Las asociaciones públicas, privadas, las cuales se están desarrollando actualmente en la sociedad y en los contextos latinoamericanos, por lo que he venido diciendo. Pero antes, Brian. Talía, ¿sos consciente de que más allá de solamente este caso de Bredes que tiene un impacto transnacional, esto no se vería normalmente dentro del futuro? Estamos atendiendo un caso específico, las consecuencias de tener una corte permanente son gravísimas. Las consecuencias de tener una corte permanente no son gravísimas, al contrario, mejora cada vez en cada caso que se va produciendo en función al mismo origen que, como ustedes nos han identificado, es la empresa privada Odebrecht, que tiene diferentes agentes. Y es que es muy importante señalar las características del caso Odebrecht, y es que son distintos agentes internacionales que confluyen para llevar a cabo estos delitos. Además, tenemos que dejar muy en claro que son delitos que involucran al patrimonio económico y que además son actos de corrupción los que están pasando referidos al caso Odebrecht. Estas características se pueden aplicar perfectamente en distintas empresas privadas que trabajan con el sector público, y esto es muy importante que se tenga en claro, señores jueces, al momento de poder determinar si es más importante una Corte Internacional ad hoc o una Corte Internacional de carácter permanente que se cree específicamente para este tipo de delitos que ocurren en el marco de las asociaciones públicas privadas. Y es que las asociaciones públicas privadas no es una cosa a ignorar, porque tienen un carácter sumamente complejo. ¿Y por qué es complejo este carácter? En primer lugar, por la multiplicidad de actores que intervienen en las asociaciones públicas privadas. Porque si bien estamos hablando también de que pueden ser empresas empresas privadas nacionales, también abrimos el campo a las empresas privadas internacionales. Y al abrir el campo estamos viendo una relación entre un sector público, un Estado y una empresa internacional y los distintos agentes que pueden surgir alrededor de estas asociaciones públicas privadas. En ese sentido, estamos mostrando que hay una relación directa entre el público, el sector público y el sector privado. Una relación que es muy difícil de poder fiscalizar por la misma relación asimétrica que existe entre el poder y aquellos que no tienen el acceso al poder, como lo hemos venido mostrando. ¿Y cómo impactamos esta complejidad de las asociaciones públicas privadas? Las impactamos en el desarrollo que está surgiendo. Es decir, hay un microproceso que está ocurriendo en este momento. Los estados están fortaleciendo sus legislaciones para hacer cada vez más atractiva para el sector público, para que las empresas privadas puedan invertir y hacer una colaboración con el sector público. Entonces, al fortalecer las instituciones y atraer al sector privado para que pueda invertir, nos empezamos a dar cuenta que cada vez hay más políticas públicas, hay más instituciones públicas que se están generando a partir de la asociación pública-privada. En ese sentido, es muy común, o puede ser muy común, poder ver temas de personajes internacionales relativos a estas instituciones. Además, podría ser muy común también, incluso no sabemos, pero es necesario visibilizar también los delitos de patrimonio que pueden ocurrir dentro de este marco que bien hemos establecido y la corrupción que se funda a través de eso. Sin embargo, lo que ustedes proponen es una medida no efectiva e ineficiente, porque lo único que estás haciendo es creando una institución con todos los gastos que posteriormente Judith va a relatar, que podría generar esta Corte Internacional ad hoc, sin tomar en cuenta que los mismos beneficios que ustedes nos han mostrado los podríamos aplicar también en una Corte Internacional de carácter permanente, porque vemos que estos delitos pueden ocurrir eventualmente en este marco fuerte que yo les estoy mostrando del desarrollo de las asociaciones públicas privadas y la colaboración que pueden haber con estas empresas. ¿Qué tenemos hasta ahora, señores jueces? Tenemos hasta ahora que sí, aceptamos todos los beneficios que nos ha dicho el gobierno, que es importante crear una estructura internacional que permita llevar a cabo estas investigaciones y estos juicios para con las personas involucradas en actos de corrupción con el sector privado. Pero consideramos que una Corte Internacional ad hoc no solamente no va a perpetuar estos beneficios que nos ha traído, lo va a hacer más ineficiente y además no permitirá mantener estos beneficios a largo plazo, con lo cual nosotros estamos probando que hay medidas que pueden ser más eficientes y que no simplemente para casos concretos. Porque finalmente lo que podría pasar con creando una Corte Internacional permanente es el perfeccionamiento de la institución y posteriormente la evolución de esta misma institución para no quedar algo en medio de la nada, como pretenden ustedes, como una Corte Internacional ad hoc, y crear una que pueda tener los mismos beneficios, pero en un plazo prolongado de tiempo, que pueda perfeccionarse esta misma institución y generar mayores beneficios que los que ustedes nos vienen a
En ese sentido, y por la complejidad de las asociaciones públicas privadas y por cómo se están desarrollando en esta sociedad, es que nos sentimos orgullosos de oponernos a su medida. Muchas gracias. Vamos, Lu. Vamos, Rétor. Es muy importante notar que la Cámara de la Oposición nos acusa de que nuestra medida es inefectiva e ineficiente. Y en contracaso nos propone que debe haber un tribunal permanente. Dice que porque este caso se puede volver a repetir y nos plantea que la relación que existe entre lo público y lo privado es muy compleja y que como esta relación es tan compleja justifica la existencia de un tribunal permanente. Pero nosotros encontramos una problemática en el contracaso que trata de plantear Thalía. Y es que sí entendemos que la relación que sea entre lo público y lo privado puede ser muy problemática, pero sin embargo siguen existiendo jurisdicciones internas. El caso de Odebrecht se justifica en este contexto actual, justificar el caso ad hoc porque trasciende las barreras, trasciende jurisdicciones y por eso es el caso que se plantea desde la bancada de gobierno. El contracaso que nos plantea la bancada de la oposición no es ateniente y realmente no va al ritmo de este debate, pero continuamos con una serie de refutaciones puntuales a lo que nos plantea Thalía. Bueno, nos dice que el sector público es muy débil en el contexto latinoamericano y lo entendemos, nos habla de que hay una relación muy compleja entre lo público y lo privado y lo entendemos y nos habla de que hay una multiplicidad de actores y estamos completamente de acuerdo con todo eso, me parece maravilloso. El problema con lo que nos plantea Thalía y con su contracaso es que no es ateniente, sobre todo si tenemos que tener en cuenta que los casos ad hoc bajo el contexto actual o se crean en una medida específica para tener efectividad y garantizar procesos específicos. Y el caso que nos plantea Thalía realmente no es ateniente, porque no podemos suponer que existen procesos de corrupción constante que rompan las jurisdicciones del Estado. Para eso existen jurisdicciones internas que siguen funcionando. Este es un caso particular para el cual se crea una corte particular, y eso es a lo que apunta la argumentación por parte de la bancada de gobierno. Y nos plantea algo súper interesante y dice que puede volver a ocurrir, y entendemos que esto puede volver a ocurrir, pero aquí es donde vienen los argumentos por parte de la bancada de gobierno, y es que este tribunal ad hoc genera un precedente. En el momento en el que somos capaces de generar un tribunal que juzgue precisamente un proceso de corrupción que rompe las barreras del Estado, lo que estamos haciendo es generar un precedente, y cuando rompemos este precedente ya tenemos una muestra de efectividad que en caso tal de que vuelvan a ocurrir ya sabemos cómo llevar a cabo procesos adecuados, y no por eso la necesidad, y no se ve la necesidad de plantear un tribunal permanente. Pero continuamos con la argumentación por parte de la bancada del gobierno, pero antes de continuar, ¿algún punto que lo que nos muestra ahorita la Cámara de Gobierno es que existen jurisdicciones internas y es justamente lo que abogamos por parte de la oposición. Al final, lo importante es que estas jurisdicciones internas sigan siendo, es un caso individualizado en muchos estados, no fueron los gobiernos, fueron incluso nada más de ciertos presidentes específicos. Gracias, Rubén, pero eso no fue lo que dijo Thalía. Entonces yo no entiendo cómo, si escuchaste a tu líder de la oposición, o estás planteándome un caso completamente distinto en un punto de información, porque en los 7 minutos que habló Thalía me planteó un caso completamente diferente. Entonces te pido por favor que le pongas atención a tu cámara alta. Pero continuemos con la argumentación por parte de la bancada de la gobierno. ¿Qué les presentó Brian en su argumentación principal? Nos habla de que hay una jurisdicción superior. ¿Y por qué hay una jurisdicción superior? Porque si entendemos el caso de Odebrecht, entendemos que es un asunto transnacional, rompe las barreras del Estado. Es una multinacional brasileña que financia Colombia, financia Argentina, financia múltiples estados, lo cual rompe directamente las barreras del Estado. Y si no tenemos todos los actores implicados, no podemos llevar a cabo investigaciones efectivas, señores. Nos habla de la efectividad. ¿Y por qué la efectividad se da en este caso particular? Porque los daños trascienden, como ya les explicamos, porque las jurisdicciones van a estar lejos y porque además el momento en el que les damos un tiempo corto a estos tribunales, lo que garantizamos es efectividad directa. Si planteamos un tribunal permanente como lo quiere hacer Thalía, lo que hacemos es que damos tiempo de que se extiendan los procesos, y eso no es lo que necesitamos, sobre todo cuando tenemos un asunto de emergencia que afecta a tantos estados. Entonces además nos hablamos por parte de la bancada del gobierno de un proceso de corrupción latente, y es que entendemos que los estados latinoamericanos, como es conocido por todos, tienen procesos de corrupción, por el cual el caso de Odebrecht es el ejemplo más gráfico de esto.
Pero esto que es a qué nos lleva, y ya entro aquí con mi argumentación, es que tenemos juicios más certeros. Siéntate, por favor. ¿Por qué juicios más certeros? Porque si tenemos más testimonios, tenemos mejores procesos. Es así de sencillo. Si somos capaces de unificar o de llevar a un solo lugar a todos los actores involucrados dentro de un conflicto, como lo es esto, dentro de un proceso de corrupción, somos capaces de tener mejores testimonios. Y esto bajo las jurisdicciones internas no es posible. ¿Por qué no es posible? Por lo que ya les explicaba Brian, el conflicto rompe las barreras. Si tenemos un actor que está en Brasil, un actor que está en Colombia y un actor que está en Perú, no los podemos llevar a nuestras jurisdicciones internas, señores. O en términos normales, esto es sumamente difícil. En cambio, si por parte de los estados latinoamericanos generamos una corte internacional especial para responder a este tipo de necesidad, tenemos mejores testimonios, y tenemos mejores testimonios, tenemos mejores procesos, y ahí viene que nos dan los mejores procesos, garantías para las personas que estamos juzgando. Y puede que la bancada de la oposición les diga que esto realmente no es importante, pero tenemos que entender que el momento en el que yo estoy emitiendo un juicio, el juicio me puede decir que es culpable o que es inocente. Cuando yo estoy alejando a las personas de esos contextos constantes de corruptibilidad en los cuales están viéndose involucrados con distintos actores, yo les estoy garantizando un proceso que les da muchísimas más garantías. ¿Por qué les da más garantías? Uno, porque tengo todos los actores. Dos, porque están lejos de los procesos corruptos, de las relaciones de poder que se median dentro de los estados, y porque están lejos de la atención mediática por parte de los mismos estados. Entonces estoy garantizando mejores procesos, mejores testimonios y más garantías. Asunto que no me responde el contracaso que trata de plantear la bancada de la oposición. Además, tenemos que entender que este es un asunto ejemplificante, como ya les expliqué brevemente. ¿Por qué es un asunto ejemplificante? Porque el caso de Odebrecht tiene un alcance masivo en términos latinoamericanos, en términos estatales. Rompe las barreras del Estado y tiene afectaciones tanto a los civiles, como al ejercicio del gobierno, como al ejercicio del Estado. O sea, esto es sumamente complejo en todo tipo, pues bajo cualquier esfera que se analice. Entonces, al tener este alcance masivo y entender que esta es una situación que puede que se repita, uno, tenemos un actor ejemplificante. ¿Por qué es una medida ejemplificante? Porque una otra multinacional pues puede decir, ay no quiero que me armen un tribunal ad hoc porque voy a hacer procesos de corrupción masivos por toda Latinoamérica, entonces no lo haré porque me pueden llevar a este tipo de procesos. Y sé que suena un poco ideal o medio ridículo, pero así funciona. Si sabemos que ya se lo hicieron a uno, se lo pueden hacer al otro. Esta es una medida ejemplificante. Además, lo que nos va a hacer es que va a generar garantías dentro de la población civil. ¿Y por qué va a generar garantías dentro de la población civil? Porque entendemos que el caso de Odebrecht fue de alcance masivo. Toda la gente sabía que su presidente tuvo una campaña presidencial que fue financiada por esto. Es el momento en el que estamos garantizando procesos justos y procesos reales. Lo que estamos haciendo es de alguna u otra manera devolverle esta tranquilidad al pueblo, que es lo que les hemos mostrado por parte de la bancada de gobierno, entonces, de la Cámara Alta. Les hemos mostrado cómo tiene una jurisdicción superior que rompe barreras, se justifica. Les hemos mostrado cómo la efectividad se cumple bajo el proyecto que le planteamos nosotros. Les hemos mostrado cómo la corrupción latente dentro de los estados latinoamericanos y la presencia de no todos los actores justifica la creación de este. Les hemos mostrado cómo vamos a llevar juicios más certeros porque tenemos mejores testimonios y mejores procesos, y les hemos mostrado cómo tenemos más garantías para los implicados, y esta es una medida ejemplificante. Espero que Talía o Judith sean capaces de responder o seguir con su contracaso. Muchísimas gracias. Hay cosas importantes que debió la Cámara de Gobierno aclarar desde el inicio y demostrar desde el inicio. ¿Por qué los estados latinoamericanos son los que deben someterse? ¿Por qué esta Corte Internacional tiene que ser solo ad hoc, es decir, crearse una sola vez para un solo caso y no poder volver a abrirse? ¿Y por qué tiene que ser solo para el caso de Odebrecht? En cambio, nosotros vamos a demostrarles cómo es que justamente las características de los estados latinoamericanos hacen que no podamos hacer, que no necesitemos hacer una corte ad hoc porque es la más ineficiente, porque hay casos cíclicos que se van a repetir por las propias características de los estados latinoamericanos y que necesitan que esto no sea de carácter exclusivo y separado ni aislado, sino que sea tratado de una forma más global. ¿Y por qué? Porque es un fenómeno cíclico que se va a volver a repetir por las características de estos estados latinoamericanos corruptos que presentan y que desarrollan una asociación público-privada que necesita que se regule con mayor fuerza este tipo de fenómenos que ocurren actualmente.
Bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho la Cámara de Gobierno? Pues claramente la segunda oradora de la Cámara de Gobierno no nos ha traído más diferencias de lo que nos había traído el primer orador. Lo mismo que nos decía, es que si tenemos una suerte de ad hoc, lo que vamos a hacer es poder conseguir testimonios más fiables porque las personas van a estar aisladas. Bueno, eso podría ser, pero si funciona en lo suyo, funcionaría más en los otros, porque ya que hay una garantía para un solo caso, nosotros les damos una garantía ampliada, porque este ya no va a ser un fenómeno ajeno, sino va a ser tratado de una manera mucho más institucional. Y la institucionalidad es lo que le va a dar realmente la garantía a estos testimonios y a estos juicios, y no perdernos de estos valiosos jueces. Luego, lo que sí nos trajo el anterior orador era que esto iba a generar efectividad, y lo que nos querían demostrar en su medida es que va a ser más efectivo en términos de eficiencia. ¿Qué problema hay con eso? Que parece que tampoco desconocen de qué es la eficiencia. La eficiencia implica el adecuado uso de los recursos que tienes para conseguir el mayor bien. Entonces, si yo gasto demasiados recursos en muy buenos jueces, en muy buenos casos, para una sola vez estoy siendo sumamente ineficiente cuando lo puedo explotar para diversos tipos de casos que sí o sí van a volver a aparecer por las características de los estados latinoamericanos. Entonces demostramos que es ineficiente, por lo tanto es inefectiva, porque no necesariamente se va a conseguir lo que quieren, pero se va a desperdiciar recursos cuando podrían ser mejor aprovechados en estos países tan pobres y tan corruptos. Lo otro es que, además, como dije, estos mismos beneficios que quieren, nosotros los queremos ampliar, pero ampliar de una manera eficiente y que sirva para el largo plazo, no solo para el corto plazo. Entonces vamos a continuar con la línea argumental que se había pasado. ¿Y cómo voy a traer el argumento de los costos hundidos? ¿Qué son los costos hundidos? Son los costos en los que yo incurro para poder crear este tipo de cortes o una corte, pongamos estos dos casos. Tenemos una corte ad hoc, es decir, una célula aislada, versus una institucionalidad mucho más fuerte que va a poder prever en el futuro que se vuelvan a repetir casos como los de Odebrecht. Nosotros optamos por esta segunda alternativa porque creemos que nos genera los verdaderos beneficios de haber incurrido en estos costos. Es decir, que los beneficios no sean solo en el corto plazo, sino que se mantengan en el corto plazo. ¿Y por qué es importante que se sometan estos estados latinoamericanos? Porque justamente no son estados que pueden someterse al desperdicio de recursos y desperdicio de oportunidades de estos. Son además aquellos que, como decía, por sus características de corrupción, van a ejercer, hay la posibilidad de que este fenómeno sea cíclico y que se vuelva a tratar. Entonces no queremos desperdiciar esto. Por lo tanto, su punto de la efectividad lo traemos hacia nuestro lado, demostrando que es mucho más efectivo desde la medida que nosotros le damos. Punto. Luis, ¿me puedes explicar cuántas veces en la historia de Latinoamérica se ha dado un caso tan ejemplar como el de Odebrecht, donde todos los países pueden entrar en la posición? Sí. Me está diciendo que este fenómeno no va a volver a pasar y que como antes no ha pasado, va a pasar. ¿Sabe por qué no ha pasado antes? Porque justamente no ha habido esta institucionalidad para develar estos casos que ya ha habido. Además, la evolución del sistema privado y público y esta concatenación de cooperación, justamente porque no hay recursos, hace que cada vez vayamos evolucionando a un sistema donde el Estado contrata al privado a través de concesiones para que pueda surgir. Antes tal vez no existía esta figura, pero ahora está existiendo y se está explotando mucho más en los países latinoamericanos, lo cual hace necesaria esta medida. Gracias por su punto. Continuando con esto de los costos hundidos, justamente porque como decía el señor que me hizo el punto de información, antes no habíamos previsto esto, lo que no queremos es volver a incurrir a un error como el de Odebrecht ahora. Queremos usar este caso y no aislarlo, queremos ver que esto no es una muestra ajena, sino que esto ya ha estado pasando y hemos estado ciegos precisamente porque no teníamos esta institucionalidad que nos daba la facultad de poder explotar este caso y de poder desenmarañarlo mejor y entender todas sus consecuencias, sus causales y la complejidad que tiene este caso, porque lamentablemente nuestras instituciones habían sido limitadas. No queremos limitarlas más, queremos expandirlas para que sea fuerte, y no para un país, sino para toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica comparte estas características de evolución hacia la asociación público-privada y de corrupción. Bueno, segundo punto argumental, que son los mejores resultados. En los mejores resultados, como decía, tenemos los beneficios a corto plazo versus los de largo plazo. Nosotros apuntamos hacia un desarrollo sostenido de las instituciones, hacia algo de beneficio de largo plazo que involucre y capte también este beneficio de corto plazo, pero que lo expanda. Antes el punto a la alta. Cualquiera. Te pregunto, ¿los procesos de corrupción en Latinoamérica se dan en su gran mayoría por la presencia de multinacionales o por el ejercicio del gobierno? Por ambas cosas, y precisamente eso le da la complejidad. Por eso es que nosotros necesitamos algo institucional mucho más fuerte que solo un acorteado, porque un acorteado sería una pastilla de un momento, pero no me cura del verdadero gripe de la corrupción. Y justamente por esta evolución entre los privados y entre los públicos, en que cada vez cooperan más, sus relaciones se hacen mucho más complejas y necesitamos soluciones, como decía en mi línea argumental, resultados de largo plazo. Y estos resultados de largo plazo solo se basan si es que yo institucionalizo una figura de regular mucho más fuerte a estos dos agentes que se están confabulando en perjuicio de la sociedad, que son el Estado, que tiene corrupción, y además las instituciones privadas, que como en el caso de Odebrecht tienen hasta departamentos que luchan por la corrupción. Por lo tanto, la forma mejor de tratarla no es aislándola, sino generándola. Y precisamente ahí es donde nosotros respondemos a las preguntas. ¿Por qué a los estados latinoamericanos? Porque los estados
estados latinoamericanos son los que tienen estas características y son precisamente los que necesitan una institucionalidad mayor a ellos, porque dadas sus limitaciones no han podido combatir esto y necesitamos que se combata por tener estos efectos y estos beneficios en la sociedad y que se pueda matar el mal de raíz, no simplemente dar una pastilla, sino curar desde la causa de la enfermedad y de hacerlo a largo plazo. Hemos respondido a esa pregunta que no hizo la Cámara de Gobierno. ¿Por qué deberían hacerlo? Como dije, porque este mal no es ajeno y es cíclico y va a volver a pasar si es que no tomamos medidas, si es que solo lo aislamos a un lado, dando el discurso de que esto es un fenómeno extraño, que es un fenómeno que solo pasa una vez, que es un fenómeno que solo está pasando en este momento y con esta empresa. Al hacer ajeno este caso y aislarlo tanto, lo que hacemos es que no se abran los ojos a que este problema está pasando ya con otras empresas y que no las estamos viendo porque seguimos tratando esto como si fuera un problema ajeno y haciéndonos de la vista ciega, viendo como unos miopes y no viendo con los dos ojos que debería hacer la sociedad. Entonces hemos respondido a esto, ¿y por qué no una corte internacional ad hoc? ¿Y por qué tiene que ser algo que sea permanente? Porque no necesitamos hacer de este caso un exclusivo, sino algo de que explotemos y los costos que hemos incurrido sean explotados en materia de conocimiento, de tener estos jueces que se capaciten permanentemente y que no paren una vez que termine el caso, sino que sigan investigando esta materia, porque esto va a ser cíclico, señores, y va a ser repetitivo en tanto no solucionan los problemas que se originan. En tanto no se solucionan los problemas, va a volver a aparecer y queremos esta institucionalidad. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿No? Nosotros como Latinoamérica queremos limpiar nuestra imagen. Queremos asegurarnos de que el resto del mundo deje de vernos como un continente corrupto. Queremos que el resto del mundo deje de vernos como un lugar en el que pueden venir a robarle a nuestra gente, a robarle a nuestros estados y salirse con la suya. El caso de Odebrecht, el caso en el que estamos debatiendo actualmente, es un caso importante. Y eso es algo que no ha sido propiamente considerado en la Cámara Alta de la oposición hasta este momento. Es que el caso de Odebrecht es único. Es el caso de corrupción más grande de la historia de la humanidad. Es un caso de corrupción que llegó a traspasar las fronteras. Es un caso de corrupción en el que una empresa brasileña logró corromper el sistema democrático y el sistema estatal de todos los países de Latinoamérica. Este es un caso tan específico y tan único que necesita una corte especial y única, solo para este caso. Porque como este caso no va a volver a haber otro igual. Porque como este caso y esta magnitud no va a suceder. Y lo único que generamos con la contramedida que nos presenta la alta de la oposición es tener un nivel de gastos impresionante de parte de todos los países latinoamericanos para sustentar esta corte, este edificio que todavía no plantean que es, más todos los empleados que van a estar en ese lugar. Entonces nosotros no vemos el punto de la Cámara Alta de la oposición en el que nos dicen que van a volver a suceder estos casos, porque eso no es razonable. Los países latinoamericanos ya vamos a estar al tanto para poder aprovechar la situación y asegurarnos de que casos de corrupción así de grandes no lleguen a suceder de nuevo, porque el problema sistémico lo estamos desapareciendo. Entonces no hay necesidad para la Corte como lo plantea. Pero antes de entrar en la línea argumentativa de la Cámara Baja de Gobierno, en la cual vamos a hablar de la efectividad del juicio y la imagen internacional y a los inversionistas, primero quiero terminar con lo que va a ser la refutación a todo lo que resta del caso de la alta de la oposición, pero primero Tamayo. ¿No es mejor que se generen precedentes dentro de cada uno de los países que se refuercen? A ver, Tamayo, ojo, terminando el juicio, este megajuicio en esta corte ad hoc, se puede hacer un reporte de esta corte ad hoc de cómo después se puede lidiar en los países en que algún caso de corrupción de una magnitud similar menor pueda llegar a suceder de nuevo. No es excluyente con la medida y nosotros creemos que es una forma simple en la que podemos resolver el problema. Y muy rápidamente... Si no te solucionas los problemas de instituciones débiles, de corrupción y de falta de información, ¿cómo es que vas a evitar que vuelva a aparecer y que se vuelva a volver más complejo incluso este caso de corrupción? A ver, Judith, la resolución de todos los problemas educacionales que pueden terminar llevando a la corrupción también puede ser un tema de otro debate. Acá estamos hablando específicamente del caso de Odebrecht y si es que este debería ser enjuiciado y llevado a cabo en una corte internacional ad hoc en la que participarían todos los países latinoamericanos. Ahora, lo más importante que nos trae la Cámara Alta de la oposición hasta este momento es toda una crítica
muy incompleta y muy vacía sobre las asociaciones público-privadas que hay en Latinoamérica y cómo éstas llevan a la corrupción. Primero que nada, nunca nos muestran un nexo causal entre la existencia de una asociación público-privada, o sea, que una empresa privada trabaje con el Estado y que automáticamente se genere la corrupción. No hay un nexo causal ahí, no nos explican por qué eso es cierto. Segundo, no todos los países tienen asociaciones público-privadas. No vemos cómo es que de la nada todos los países se van a adaptar solamente a la situación de un par de países específicos para hacer esta corte internacional. Tercero, es que al final del día no es relevante el tema de las asociaciones público-privadas. Estamos hablando del caso específico de corrupción más grande de la historia de Odebrecht. Y finalmente, si tienes tanto problema con la existencia de las asociaciones público-privadas, prohíbelas. No hay necesidad de tener una corte internacional con un edificio y con un equipo todo el año que no va a estar haciendo nada más que estar esperando a que, bueno, algo más vuelva a suceder del nivel de Odebrecht. Terminamos gastando muchísimo dinero en todos los países sin resultado alguno y sin necesidad alguna. Si realmente crees que es el problema, prohíbelas. No, muchas gracias. De hecho, con eso ya terminó todo lo que va a ser la refutación del caso de la alta de la oposición, porque más allá de eso realmente no nos trajeron nada más. Y con eso quiero entrar a lo que va a ser los argumentos de extensión de la Cámara Baja de Gobierno. Es que empecemos con la efectividad del juicio. Nosotros creemos que primero empecemos con el análisis sobre si es que fuese ad hoc o si es que fuese una corte permanente. Nosotros creemos que si es que se vuelve una corte permanente, se genera un sistema de burocratización y un sistema de ineficiencia como existe en todos los poderes judiciales de Latinoamérica en este momento. Si es que no generamos una corte ad hoc, no vamos a tener la eficiencia en la que se está buscando de ambas cámaras en cámaras altas para resolver este problema. No vamos a conseguir esa velocidad que queremos tener para poder resolver el problema. Y al final del día lo único que conseguimos es, bueno, lo mismo que tenemos acá, cortes lentas, ineficientes y llenas de burocracia. Nosotros creemos que es necesario que en este caso específico la Corte Internacional sea ad hoc para poder tener esa velocidad y esa eficacia para resolver el tema. Lo segundo de todo es que al final del día, ¿por qué es que esta Corte es tan necesaria en primer lugar? Es, bueno, muy simple, por el mayor acceso a información. Los crímenes que se han sido cometidos, como han traspasado distintas naciones y en algunos interconectan las naciones, hay mucha información que dentro de los países es clasificada y esta información no llega a las otras cortes y al final del día eso no permite que todos los poderes judiciales de cada país puedan realmente perseguir a Odebrecht de la manera correcta porque hay vínculos restantes. Y esto quiero mencionarlo porque ya sé que Tamayo va a tratar de traer un argumento de por qué es tan importante que los juicios se lleven a cabo en sus países. Es que al final del día nosotros queremos poder realmente llegar a enjuiciar a Odebrecht con toda la información posible, con el acceso total a la información y poder seguir, por ejemplo, la ruta del dinero, cómo llega de Brasil a Argentina, de Argentina a Venezuela y de Venezuela a Colombia y Colombia a Perú. Eso es lo que nosotros queremos ver, pero en el sistema actual, en el status quo, como son en cortes individuales, son archivos clasificados a los que nosotros fiscales internacionales no tienen acceso. Entonces no vamos a poder conseguir esa información y al final del día no vamos a poder conseguir lo que tanto estamos buscando. Entonces con eso vemos que si hacemos esta corte internacional ad hoc, no solamente vamos a tener la eficacia que estamos buscando, sino que además vamos a poder llevar un juicio mucho más efectivo, con mayor cantidad de información y mucho más conclusivo para poder realmente llegar a un fin en todo este caso. La segunda línea que quiero presentar es la imagen de los inversionistas. Y que esto va al principio de Mixordio. ¿Qué fue lo que sucede? Ahorita Latinoamérica tiene una imagen de corrupción, porque, bueno, estamos a puertas del caso de corrupción más grande de la historia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos lograr acá? Si es que la corte no fuese ad hoc, o sea, si fuese una corte permanente, eso implicaría que nosotros estamos aceptando que hay un problema endémico en nuestras sociedades internacional de corrupción. Nosotros estaríamos entonces aceptando en la comunidad internacional de que la corrupción va a seguir, va a seguir, va a seguir y como nosotros no estamos dispuestos a detenerla, vamos a tener esta corte para poder enjuiciarlo cada vez que salga. En cambio, si es que le hacemos una corte ad hoc, le vamos a dar esta imagen internacional a todos los países y a todos los empresarios internacionales de que nosotros sí estamos luchando y que este caso específico va a servir de ejemplo a futuro. Al final del día, ¿qué es lo que nosotros queremos? Recuperar toda la legitimidad que tenemos como países latinoamericanos. El fin que traer inversiones, crecimiento económico y desarrollo para nuestras poblaciones. ¿Cómo lo conseguimos? Asegurándonos de que los empresarios y los otros países del extranjero puedan sentirse cómodos viniendo a Latinoamérica. No mostrándoles una imagen de corrupción, sino que nosotros como países latinoamericanos estamos dispuestos a perseguir a aquellos que van a tratar de romper la regla del juego y hacer que las inversiones no sean equitativas. Y es por eso que al final del día, dentro de la Cámara Baja de Gobierno, ya hemos refutado todo lo que se ha dicho en la Cámara Alta de Oposición y finalmente con nuestra sesión hemos probado por qué ganamos este debate. Gracias.
Según las reglas del parlamentario británico, cuando no se ciñe la primera oposición a lo que se trata la moción, que es un caso en particular, la baja de oposición tendría el derecho entonces de ceñirse al caso de lo que presenta el gobierno. Entonces, para evitar cualquier cosa rara que nos quieran decir de acuchillamiento, si lo quieren meter estarán desperdiciando puntos de información o valiosos segundos dentro de su discurso. Vamos al caso que nosotros vamos a presentar, que va en directo choque con lo que presenta el gobierno. No se preocupen, nada más somos un equipo, pero claramente podemos contra dos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Primera instancia, ¿qué es lo que nos viene a vender el primer gobierno? En primera instancia, la lógica de un bien mayor, y como está descontextualizada esta corte, tendríamos automáticamente mejores resultados. Dos problemas en particular. Nunca se desarrolla quiénes son al final los que escogen a los jueces que desarrollan estas investigaciones. Y otro punto que es muy importante, simple y sencillamente, cómo tienen los gobiernos el incentivo de no dar la información en caso de que estén vinculados con parte de la información o con parte de los escándalos. Pensamos que al momento en que no analizan esas dos cosas, espero que por favor la baja sí lo pueda analizar en su última oportunidad. Después, ¿qué es lo que nos dice? La lógica de la jurisprudencia superior, porque es una cuestión que traspasó fronteras. Tenemos muchísimos casos que traspasaron fronteras, sin embargo, aún así no es una razón suficiente como para pasar por todas y cada una de las soberanías de estos mismos países que a lo mejor quieren establecer un precedente dentro de su país. Voy a hacer un análisis diferente a lo que llega y establece Franco, porque ambos queremos el establecimiento de un precedente. Sin embargo, dentro de su paradigma es mucho más fácil que este precedente sea negativo y haga más difícil contrarrestar la corrupción. Después nos habla de una lógica de fueros, en el sentido de que, bueno, vamos a tocar eso ya dentro de la Constitución, dentro de las extensiones. ¿Y qué es lo que nos dice la baja de gobierno? En primera instancia nos habla de esta lógica de que le estamos dando un mensaje a la comunidad internacional, cosa que vamos a contestar dentro de la extensión. Posteriormente nos habla de la lógica de cómo las cortes actuales son lentas, ineficientes y sin democracia. Sin embargo, si primero nos ceñimos a una lógica internacional, es más probable que estas mismas leyes dentro de los países sigan siendo lentas, sigan siendo ineficientes y sigan sin tener democracia, perpetuando esta clase de casos. Y en segunda instancia, lo que les vamos a explicar dentro de la extensión, creo que ya quedó bastante claro. Vamos al caso de la primera, que es la lógica de estas cortes internacionales. Vamos a asumir de una persona, por ejemplo, que es del mismo partido o que tiene alguna clase de vínculo con alguna de las personas que estuvo dentro del escándalo. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las cortes internacionales, y como nunca definieron cómo o la naturaleza de esta corte internacional per se, en la gran mayoría, y lo que se ciña ahorita el derecho internacional, es que son los estados los que dan las pruebas a estas cortes internacionales. Uno de los problemas más grandes que ha tenido la Corte Penal Internacional es simple y sencillamente que los estados se niegan a dar esa información o obstaculizan los procesos para la información y las investigaciones. Pensamos que no necesariamente se da esta clase de procesos de investigación mejor bajo el paradigma del que nos habla la baja de gobierno. Otro punto que tenemos que tener en consideración es que son los estados los que escogen a todos y cada uno de los jueces. ¿Esto qué implica? Que pueden escoger supuestamente al mejor, pero el mejor es un amigazo de Peña Nieto que en ningún momento va a buscar establecer una investigación en su contra. Pensamos que el caso que nos están diciendo de este lado de mejores investigaciones, de mejores jueces, se cae por su propio peso. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento en que esto falla, es decir, estos estados, por ejemplo, tienen incentivo de sí someterse a esta clase de cortes para en algún punto buscar la legitimidad y en ningún momento después hacer nuevas investigaciones que los vinculen a procesos de corrupción. Pensamos que es una forma de maquillar la realidad y lo único que están haciendo esos estados es perpetuar este incentivo perverso de continuar violando leyes, usando una Corte Penal Internacional ad hoc, hecha por ellos mismos, dándole la información ellos mismos, continuando con esta clase de vínculos de corrupción. Siguiente punto, la lógica de por qué internamente, pero antes toma la baja. Bueno,
Tamayo, primero empecemos por la idea de que no va a ser un solo juez, sino que hay un panel de jueces. Ok, Y el panel excelente, de jueces excelente, gracias por ese caso. Vamos a asumir que todos y cada uno de los gobiernos que pudieran estar implicados escogen a sus amigos, no nada más Peña Nieto, que mal punto de información. Vamos al caso de por qué internamente. Esta es la lógica que dentro del país, por lo menos, la oposición tiene el incentivo de comenzar a presionar y mostrar todas y cada una de las pruebas dentro de los procesos jurídicos y judiciales. Pensamos que eso es un punto... Estuvo raro. Judiciales, eso es lo que tenemos que tener en consideración, pero paso yo creo al punto que queremos que es más importante. ¿Qué es lo que sucede cuando estas personas no necesariamente son del gobierno per se, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros pensamos es que esta corte busca ir en contra de individuos en particular. Sin embargo, los gobiernos que, por ejemplo, quieren apagar cualquier clase de disidencia política, pueden ocupar a, por ejemplo, Felipe Calderón en México para deslegitimar la campaña que quiere hacer su esposa para ser presidenta posteriormente, aun cuando no tenga que ver mucho o que no tenga un vínculo directo al final en términos de su carrera política o de la misma idea de Margarita Zavala. Pensamos que lo que sucede es que satanizan absolutamente toda la oposición. Pensamos que ese es un caso que tenemos que tener en consideración. Tomo alta, última oportunidad. Nosotros ya les habíamos presentado que va a haber un enfoque territorial y que vamos a tener a los mejores jueces que van a estar necesariamente alejados de todos esos procesos de corrupción. A ver, pero no explican quiénes son los que escogen a los jueces o quiénes son esos jueces en particular. Si no explican eso, si no explican por qué no se estaría quitando la posibilidad de tener mejores pruebas, porque claramente los gobiernos pueden establecer control sobre lo que se da dentro de los juicios, es imposible que cualquiera de las dos cámaras de gobierno gane este debate. Pensamos que eso es en lo que tienes que enfocarte, Guillermo. Tienes mucha suerte de tener 30 segundos para prepararte. ¿Qué es lo que nosotros les hemos dicho dentro de este debate? En primera instancia, simple y sencillamente de cómo las cortes internacionales no funcionan en este sentido, simple y sencillamente porque son los mismos países los que pueden obstaculizar y malear la información y las investigaciones. En segunda instancia, porque estas mismas personas pueden formar este incentivo negativo para formar esta clase de cortes, para deslindarse de información y generar un precedente negativo para posteriores casos de corrupción. La idea de por qué podemos generar mejores incentivos internamente al momento en que por lo menos la oposición internamente puede presentar todas las pruebas. Por tales razones, claramente este debate es de baja de oposición. ¿Se escucha mejor acá? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No se escucha? No. Ya, muy bueno. ¿Sí? Parte de los principios del debate parlamentario británico consta de refutar las argumentaciones, no simplemente ridiculizarlas como lo acaba de hacer Tamayo en este debate. Cuando le preguntamos, bueno, puede ser un panel de jueces, bueno, pero lo podría elegir también los amigazos de los presidentes. Entonces, eso no es una refutación, es una ridiculización. Y ahora, en base a nuestra argumentación, le vamos a demostrar cómo, en base a la razón del mega caso, del mega juicio, el más grande caso, y sería el juicio más grande en toda la historia de la humanidad, contra la empresa que ha realizado más actos de corrupción en toda la historia de la humanidad, que afectó a todo un continente, efectivamente, vamos a responder a Tamayo,
¿qué presidente va a arriesgar su imagen? No solo a nivel sudamericano o latinoamericano, centroamericano, a nivel asiático, a nivel europeo, de todo el mundo va a arriesgar su imagen sabiendo que todo el ojo público de todo el mundo, porque va a ser el más noticiado, porque es el mega juicio, va obviamente a poner a sus amigazos sabiendo que todo el mundo lo va a juzgar. Y no solo lo va a juzgar el ojo público, sino que también existen una serie de países que no son tan corruptos o que obviamente no les conviene. E incluso los países que todavía tengan corrupción, hay países que en estados que ya dejaron obviamente de ser corruptos, o en todo caso ya no están vinculados a Odebrecht, porque obviamente se están juzgando a los presidentes que ya salieron de este caso. En función a ello es importante tomar en cuenta de que en ese escenario todo lo que dijo Tamayo no sirve para absolutamente nada, y a fin de cuentas el ojo público se encargará de fiscalizarlos, y los mismos países que forman parte de este debate van a también a fiscalizar a esos presidentes para que no pongan a sus amigazos ni a los amigos de Tamayo que voy a tomar un café. Entonces vamos por partes. Nos dicen, uno de los grandes problemas que existe en este país con las cortes interamericanas o en la corte penal es que al final ya se burocratizó y al final también hay incentivos a la corrupción. Bueno, yo te digo una cosa, el problema de las cortes penales, si es que han dejado de ser tan efectivas, es porque como ya están funcionando como un poder judicial de cualquier país. Ha caído en una burocratización, obviamente sumamente complicado, tienes que mantener obviamente burócratas, empleados, y se hace sumamente difícil, ya se vuelve rutinario. Razón por la cual obviamente nosotros decimos de que este es el mega caso, y obviamente todo el mundo va a trabajar tal vez por 1 o 2 años de manera constante, y obviamente de manera constante, y de esta manera tienes más efectividad porque todo el mundo te está mirando porque eres el mejor de lo mejor y te van a elegir de esa manera. En función a eso, obviamente es mucho más efectivo y no tiene sentido a fin de cuentas que vayas a crear una corte constante como lo plantea la Cámara Alta y la Cámara Baja de oposición a fin de cuentas, porque por un lado nuestra argumentación plantea más efectividad con respecto a la Cámara Alta de oposición, simple y llanamente para tratar de incluirlo en el debate, va a aportar a la Cámara Alta de oposición. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser mucho más efectivo que una corte constante con burócratas, que al final es lo que decía Tamayo. Tamayo quería salir del debate de altas y al final nos acaba consiguiendo el caso con la Corte Penal Internacional. Entonces no estamos entendiendo su contradicción o su caso. En segundo lugar, hay menos incentivos a la corrupción. Toma asiento, Tamayo, tuviste tu oportunidad. Que me responda Rubén en todo caso. Hay menos incentivos a la corrupción, señores, y tenemos que tomar en cuenta algo muy, pero muy sencillo. Una cosa, y si es que quisiéramos en el caso de Tamayo que se viera en el país, ¿qué es más fácil? Que un monstruo como Odebrecht venga a un solo juez, oye, a un panel de jueces del mismo país, que podrían ser los amigazos de Peña Nieto, y que a fin de cuentas ni siquiera van a estar fiscalizados por el ojo público, y que le rompan la mano y que lo coimeen o le den una cutra, como le decimos aquí en Perú, o que un panel de jueces elegidos por los presidentes que van a estar en el ojo público y que a fin de cuentas toda su carrera como juristas o como jueces se puede ver afectada de la noche a la mañana por este juicio y podría marcar su carrera, va a querer aceptar corrupción. Creo que la respuesta es bastante obvia, pero Talia, tu punto. El problema es que igual vas a crear una corte internacional ad hoc, una tras otra, porque las causas persisten. Ok, las causas persisten. Si me voy a olvidar todo el mundo, las cosas persisten. Nuevamente, ¿cuántas? Y tendría que darnos siquiera un ejemplo, otro caso parecido a Odebrecht, en donde haya habido un movimiento tan masivo de dinero, en donde todos, o sea, en todo caso, ni siquiera que sean 2 países, porque puede ser que todos los países de Latinoamérica hayan sido afectados de tal manera para que vuelvas a crear una corte. Como bien lo dijo Franco en su discurso, que entonces, ¿qué vamos a hacer hasta que vuelva a pasar el caso? Esperar nomás para que salga. Porque eso es lo que nos ha dicho a fin de cuentas Talía. Es mucho más costoso, se da la burocratización que obviamente estaba planteando Tamayo, que al final estaba refutando su Cámara Alta. Y aparte de todo eso, lo que nosotros tenemos que entender es que es el megacaso. Pero bueno, habiendo señalado lo anterior, también vamos a decir por qué no tienen que ser en sus propios países. No tienen que ser en sus propios países porque lo que nosotros buscamos es efectividad. Como bien lo dijo nuestra Cámara Alta de Gobierno, eso tiene que ser una medida ejemplar. Es el megacaso. Y tenemos que generar incentivos para que no se vuelvan a dar estos casos. No vamos a invertir, hay que ser un poco conscientes. No vamos a invertir tanto dinero en un escenario único, sabiendo que arriesgamos nuestra imagen internacional para poner a los peores, para no sacar resultados correctos, para no generar verdaderos incentivos y para no dar una imagen internacional, que es el argumento de extensión que ha traído Franco eventualmente. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a refutar también lo que dijo Tamayo, porque bueno, es lo que dijo Tamayo, que dicen, bueno, es que la Corte Penal al final no te quieren dar los estados, no te quieren dar información. Claro, no te la quieren dar porque es rutinario, que siempre haya juicios y que a fin de cuentas hay una burocratización. Si es el caso único en donde todo el mundo, porque es la primera vez que todo el mundo te va a mirar,
no entregar información como un Estado es un escenario nefasto para el mismo Estado, generando un perjuicio para los mismos Estados. Ni el más corrupto lo haría porque obviamente sabe que va a perder. Otro escenario que también tenemos que plantearles, ¿qué es más fácil? ¿Pagarle a un juez local, como ya lo dijimos anteriormente, a un juez local o coimear a un juez internacional? Ya dijimos esa respuesta, obviamente es más difícil para el juez internacional. Otra cosa más, y esa es la extensión que trae Franco, yo te pido a ver si es tu tiempo. Ejemplo internacional. Nosotros, y con esto concluyo mi discurso, nosotros como Estados latinos debemos dejar de mantener una imagen de tercermundismo, de corrupción, de ser gente fácil, que nos abrimos simplemente a cualquier persona que nos vaya a dar dinero. Nosotros como Estado latinoamericano tenemos que mostrar afuera que estamos dispuestos a unirnos todos juntos por una única vez para dar un ejemplo, para dar una medida ejemplar, para que todo el mundo lo vea y se diera cuenta por única vez de que Latinoamérica está unida, de que no somos cualquier cosa, de que no puede venir ninguna empresa a venir a rompernos la mano, y que ese caso único genera un efecto con los empresarios que obviamente ya no van, ya saben que con Latinoamérica no se pueden meter, generar una imagen también con los estados y los políticos corruptos, porque ya sabrán que con estos escenarios, si la vuelven a regar de esta manera, se creará otra, siempre que se dé con las mismas magnitudes, ¿no? Pero obviamente generas un verdadero desincentivo a la corrupción, por todo lo dicho anteriormente, porque es más efectiva nuestra medida, porque hay menos incentivos a la corrupción, porque hay menos escenarios, porque hay más fácil que vayan a corromper a un juez local, un juez internacional, porque a fin de cuentas podemos generar un reporte para evitar que se vuelvan a generar estos escenarios. Nosotros consideramos que hemos ganado este torneo. Muchas gracias. En este discurso vamos a tener 3 puntos de choque principales para entender qué ha sucedido en este debate. Sobre todo, uno muy importante que trae el látigo de gobierno, que tiene que ser refutado por el simple hecho de que no tiene ningún tipo de coherencia, e incluso tiene cierta coherencia a lo que sucede dentro de nuestro paradigma, no dentro del suyo. Pero vamos a ver, ya iremos viendo. Este primer gobierno nunca nos define realmente quiénes son las personas quiénes son los actores que van a poner estos jueces, e incluso si nos dijeran que van a ser los mejores jueces y les compráramos eso, y esto también es reputación para Cámara Baja, es una cuestión de que los estados pueden tanto bloquear este tipo de juicios a nivel internacional, y en una segunda instancia tenemos una cuestión de que en esta materia vamos a tener una cuestión de que existen lo que decían acá era una cuestión de que en materia del ojo público estas personas no tienen incentivos para poner a los peores jueces. Entonces comprémosles el caso de que son los mejores jueces, ¿no? Comprémosles esa cuestión y digamos, ¿qué sucedería si fueran los mejores jueces? Aún así los estados, como ya les había dicho Tamayo, tienen el incentivo, uno, o de tergiversar información para pasarla de manera sesgada, o incluso bloquear cierta información para ganar los casos y sentar precedentes en materia internacional, ¿no? Creemos que en ese momento ya tenemos un incentivo perverso por los estados para usar estos mismos casos para que en el ojo público ellos se sigan viendo bien a nivel internacional. No vemos cómo esto deja de suceder en el paradigma de que existe un ojo público que nos vea a todos, y tenemos la posibilidad de que estos casos se vuelvan tan visibles que los estados no tengan ninguna manera de salirse. Uno de los ejemplos para refutar su caso es lo que sucedió con Ayotzinapa en México. El caso que el Estado bloqueó esta cuestión para poder entonces decir que los mismos 43, bloqueó información del caso para que ni siquiera pudieran estos ser juzgados como gobierno por las violaciones a derechos humanos que se habían cometido dentro del país. Por ende, esto ya ha existido, estos precedentes ya han existido. ¿Y qué sucede? Que se dejen de investigar a países y que este tipo de cortes internacionales ni siquiera se vean efectivas. Por ende, son mismas inefectividades de sus medidas las que nos van a hacer ganar el caso. Entonces, vamos a plantear lo que ha sucedido en este debate, pero sí, Frank.
Bueno, ese caso sucede porque es en un país, en un caso específico. En este estamos hablando de algo que involucra a todos los países de Latinoamérica. Un país fiscalizará al otro para asegurarse que la información esté ahí. Es que no hay incentivos de que ningún estado fiscalice a otro. Se supone que tendría que haber un incentivo de que el mismo estado, o sea, si yo no quiero ser juzgado por parte de mi gobierno y el otro tampoco, ¿por qué yo buscaría fiscalizar o tendría incentivos para fiscalizar al otro para que todos nos vayamos ¿cómo se llama? Nos veamos enjuiciados y nos veamos mal en el paradigma internacional, ¿no? Eso no sucede, esos incentivos y esa fiscalización que estás metiendo en tu punto ni siquiera tiene sentido. Vamos a pasar entonces a la cuestión de los puntos de choque, que es en materia de lo que ya respondí del ojo público, que en su paradigma es donde existen más incentivos para que los estados se deslinden de esta posibilidad de dar la mejor información posible o la información concreta y correcta para poder terminar esto. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren ser juzgados ante el ojo público. Y como ya lo tienen y ya van a ser visibles y van a hacer este caso tan grande y tan visible, menos y menos incentivos existen para que los gobiernos den toda la información correcta, para que sean enjuiciados, para que sean criminalizados por parte de cortes penales que supediten incluso los juicios internos que se podrían dar y los hagan ver como menos. Creemos que entonces eso no genera ningún incentivo para que esos estados hagan la manera correcta esta versión del ojo público. Y por ende vamos a pasar al siguiente, que está muy relacionado en materia de la inefectividad de la medida, ¿no? Creemos que la medida tiene perjuicios muy grandes. ¿Y cuál es el gran problema de esta medida? Como ya les mencionamos dentro del discurso de Tamayo. Este tipo de cuestiones generan precedente a nivel internacional, y eso es lo que ellos buscaban entre toda su bancada. Pero nosotros, a través de la lógica por la cual los estados, uno, bloquean este tipo de juicios, y en segunda instancia pasan información o no completa o tergiversada para poder ganar los casos en cualquier materia con cualquier juez, porque ¿qué creen? Como había dicho Tamayo, aquí los que pasan la información y los que crean este tipo de juicios los que crean este tipo de instituciones son los mismos estados. Es decir, al final existen incentivos para pasar información que no está completa y no está correcta para poder ganar ese tipo de casos sin verse perpetuados, sin verse criminalizados por el mismo gobierno. Ahorita no, gracias. Entonces, ¿qué sucede y por qué es inefectivo? Porque genera un precedente de no seguir creando este tipo de lógicas para que los estados no se vean criminalizados a nivel y no se vean criminalizados, y entonces tenemos la situación en la cual el estado mismo deja de verse como corrupto. ¿Por qué? Porque ante Mirilla Internacional ya ganó un caso en materia de corrupción. Por ende, creemos que ese tipo de cosas lo que generan son precedentes negativos a nivel internacional que hacen que los estados se deslinden de la misma lógica de haber sido corruptos. Ahora, la cuestión de nuestra medida, pero sí, Sandra. Bueno, lo único que has hecho durante toda tu intervención es mostrarnos cómo las jurisdicciones nacionales son más sensibles a ser corruptas que un comité con la Corte Internacional. No, el gran problema es que incluso si existiera ese paradigma, la inefectividad de la medida que ya les probamos por parte de Cámara Baja en materia del precedente que genera, que es negativo, y la información que está coartada bajo la lógica de que los estados, uno, son los que eligen a los jueces, incluso si eligieran a los mejores jueces, ya también les probamos cómo no tienen incentivos, uno, para dar toda la información, y dos, tienen incentivos también para bloquear esta misma lógica de los juicios. Por ende, en medida de la inefectividad de la medida ya ganamos este debate, pero aparte nosotros le propusimos que fuera juicios dentro. ¿Por qué? Y fueron dos razones. Una, en materia de que los estados tienen la potestad de seguir, de enjuiciar a sus mismos individuos. ¿Qué sucedió en los casos de Odebrecht? Y esto nos lo dijo la Cámara Alta. Fueron sobornos a los mismos estados, pero el estado no es el ente completo y no fue a hacer con todos, sino fueron con presidentes específicos. Por ejemplo, el financiamiento de la campaña del presidente de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estás criminalizando a todo un gobierno cuando realmente individuos fueron los que obtuvieron estos sobornos. Por ende, creemos que no estás permitiendo que el Estado haga su trabajo, y también creemos que es perjudicial para casos futuros. En la última instancia, creemos que dentro del Estado se puede crear oposición, que es la que realmente es la que empuja este tipo de casos para que la información salga a la luz. Creemos que sí existen ciertas cuestiones endebles dentro de los estados latinoamericanos, pero en el caso de que esto no funcione en el futuro, creemos que aún así, por la inefectividad de la medida que ya les probamos y los que les dijimos acerca de los juicios y cómo se da a nivel internacional, cómo se da este debate. Muchas gracias.